Hay un nombre que todo el mundo conoce. Creyentes, ateos, niños de escuela, artistas, políticos, escritores. Un nombre que durante 3000 años ha sido sinónimo de valentía, de genio militar, de devoción religiosa, de poesía y de poder. David. Pero el David que la mayoría conoce es una versión recortada. El David de la estatua de Miguel Ángel. El David del Salmo 23. El David del niño valiente contra el gigante. Lo que muy poca gente conoce es el David completo. El que huyó como un fugitivo durante años en cuevas y desiertos. El que tuvo 8 esposas y al menos 10 concubinas. El que mandó matar a uno de sus soldados más leales para quedarse con su mujer. El que vio como su propio hijo Absalón encabezaba un golpe de estado para quitarle el trono. El que murió anciano sin haber podido construir el templo que más deseaba edificar. Hoy abrimos 1 y 2 Samuel. 2 libros que en realidad son una sola saga continua, el nacimiento de la monarquía en Israel, el ascenso y caída del rey Saúl, y la historia completa del hombre que Dios llamó, varón conforme a su corazón. Y te prometo que cuando termines este video, entenderás por qué David, con todas sus contradicciones, todos sus pecados y toda su grandeza, sigue siendo el personaje más fascinante de la historia bíblica. Y quizás el más honesto. El libro comienza con una mujer que llora. Ana, estéril y humillada, derrama su alma ante Dios en el templo con una oración tan silenciosa que el sacerdote Elí la confunde con una borracha. Y Dios le da un hijo. Ese hijo es Samuel. Samuel es el último juez de Israel y el primer gran profeta después de Moisés. Escucha la voz de Dios de niño, en el templo, de noche, cuando todavía no lo reconocía. Y pasa toda su vida siendo el puente entre Dios y su pueblo. Pero el pueblo de Israel comete el error que definirá los siguientes siglos de su historia. Se acercan a Samuel y le dicen, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Como todas las naciones. Esas 3 palabras encierran toda la tragedia que viene. Israel no quería ser diferente. Quería ser normal. Quería un rey de carne y hueso, visible, montado a caballo, que los liderará en batalla como los reinos vecinos. Dios le dice a Samuel algo revelador, no te han rechazado a ti. A mí me han rechazado para que no reine sobre ellos. Y aún así le dice, dales lo que piden. Pero adviérteles lo que un rey les va a costar. Samuel les advierte, el rey tomará a sus hijos para la guerra, a sus hijas para sus cocinas, sus mejores campos, sus viñas, sus olivares. Y seréis sus siervos. El pueblo responde, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y Dios les da a Saúl. El candidato perfecto según los estándares humanos, el más alto de todo Israel, más hermoso que cualquier otro, de noble familia. Exactamente lo que el pueblo pidió. Y Saúl comienza bien. Victorias militares. Unidad nacional. Un reino que empieza a tomar forma. Pero hay 2 momentos en que Saúl desobedece instrucciones directas de Dios. La primera vez, ofrece un sacrificio que solo Samuel debía ofrecer, porque tenía prisa. La segunda, y más devastadora, cuando Dios le ordena destruir completamente a los amalecitas y Saúl guarda al rey Agag y lo mejor del ganado. La respuesta de Samuel es una de las frases más citadas del Antiguo Testamento, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca al Señor? La obediencia es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, mejor que la grasa de los carneros. Saúl perdió el reino no por ser un monstruo. Lo perdió por hacer casi lo correcto. Por obedecer en parte. Por mezclar la obediencia con la conveniencia. Y eso, en el sistema divino, es suficiente para descalificar. El espíritu del Señor se aparta de Saúl. Un espíritu de angustia lo atormenta. Y en sus momentos de crisis, llaman a un joven músico de Belén para que toque el arpa y lo calme. El joven se llama David. La ironía es perfecta, el hombre que va a reemplazar a Saúl ya está en su palacio. Tocando música para él. Sin que ninguno de los dos lo sepa todavía. La historia de David y Goliat es la más conocida de la Biblia fuera de la Biblia. Está en refranes, en títulos de libros de negocios, en discursos políticos.
Todo el mundo sabe que el pequeño venció al grande. Pero casi nadie conoce los detalles que hacen esta historia verdaderamente extraordinaria. Goliat medía, según el texto hebreo masorético, 6 codos y un palmo. Eso es aproximadamente 2 metros 90 centímetros. Algunos manuscritos antiguos, incluyendo el rollo de Samuel del Mar Muerto, dan la medida de 4 codos y un palmo, unos 2 metros 20. En cualquier caso, un hombre de proporciones fuera de lo normal para la época. Su armadura pesaba más de 50 kilos. La punta de su lanza pesaba 7 kilos. Era una máquina de guerra humana, entrenada desde niño, el campeón de los filisteos. Durante 40 días, número que en la Biblia siempre marca un periodo de prueba, Goliat salía cada mañana y cada tarde a desafiar a Israel. Y cada vez, el ejército israelita huía aterrorizado. David llega al campamento no como soldado. Llega a llevar comida a sus hermanos. Y cuando escucha el desafío de Goliat, pregunta algo que irrita profundamente a su hermano mayor Eliab: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? La pregunta de David no es estratégica. Es teológica. David no ve un problema militar. Ve un insulto a Dios. Y eso cambia completamente el cálculo. Saúl lo manda llamar. Le ofrece su propia armadura. Y aquí hay un detalle que vale oro: David se pone la armadura de Saúl, intenta caminar con ella, y se la quita. No puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. David no va a pelear con las herramientas del sistema. Va con lo que conoce. Toma 5 piedras lisas del arroyo. Los estudiosos señalan que Goliat tenía 4 hermanos, así que 5 piedras, una por cada gigante, no es exageración sino precisión táctica. Goliat lo ve venir y se ofende. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y David le responde con el discurso más audaz de toda la Biblia militar: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esta batalla es del Señor. La primera piedra impacta en la frente de Goliat. El gigante cae. Y David, sin espada propia, corre hacia él, toma la espada del propio Goliat y le corta la cabeza. El ejército filisteo entra en pánico total y huye. La victoria no fue por la piedra. Fue por lo que la piedra representaba, que en el nombre de Dios, las matemáticas del poder cambian. Ese día, David se convierte en el héroe más popular de Israel. Y en el enemigo número 1 de Saúl. El éxito de David genera lo que genera en todas las épocas: celos. El pueblo cantaba a su regreso de la batalla: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl escucha eso. Y algo en él se rompe. Desde aquel día, Saúl no miró a David con buenos ojos. Los intentos de asesinato comienzan casi enseguida. Saúl le lanza su lanza mientras David toca el arpa. Una vez. 2 veces. David esquiva ambas. Saúl lo envía a batallas imposibles esperando que los filisteos lo maten. David vuelve victorioso de todas. Lo que Saúl planea para destruirlo, Dios lo usa para elevarlo. Finalmente David tiene que huir. Y comienza uno de los periodos más formativos de su vida: años como fugitivo en el desierto de Judá, en cuevas, en territorios enemigos, con un grupo de hombres desesperados que se le unen, todo el que estaba en apuros, y todo el que tenía deudas, y todo el que estaba amargado de espíritu. 400 hombres al principio. Luego 600. Es en este periodo donde David escribe muchos de sus salmos más crudos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Los salmos no son literatura de palacio. Son gritos desde la cueva. Y entonces ocurre el momento que define el carácter de David más que cualquier victoria militar. Saúl entra en la misma cueva donde David y sus hombres están escondidos, sin saber que están ahí. David podría matarlo. Sus hombres lo urgen a hacerlo. La oportunidad es perfecta. David se acerca en silencio, y corta solo el borde del manto de Saúl. Y luego su corazón lo golpea incluso por eso. Sale de la cueva y le grita a Saúl: Señor mío, rey. Mira el borde de tu manto en mi mano.
He cortado el borde de tu manto y no te maté. Reconoce que no hay mal ni traición en mi mano. Saúl llora. Le dice, más justo eres tú que yo. Y ambos saben que David será el próximo rey. Pero David no tomará el trono antes de tiempo. No por falta de oportunidades, sino porque entiende algo que muy pocos líderes comprenden: la autoridad legítima no se arrebata. Se recibe. Saúl muere en batalla contra los filisteos, en el monte Gilboa. Sus hijos mueren con él. Y David, al recibir la noticia, no celebra. Llora. Y escribe una elegía, un poema de luto, por el hombre que intentó matarlo durante años. Como han caído los valientes. Eso dice David sobre el hombre que le arrojó lanzas. Eso revela quién era realmente. David es ungido rey sobre Judá primero, en Hebrón. 7 años y medio después, sobre todo Israel. Y una de sus primeras decisiones como rey unificado es tomar Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de los jebuseos, considerada imposible de conquistar. Sus habitantes eran tan confiados que dicen: los ciegos y los cojos te rechazarán. David la toma por el sistema de túneles de agua subterráneos. Los arqueólogos han excavado ese túnel. Sigue ahí. La ciudad de David existe como sitio arqueológico hoy. Pero el momento más memorable del reinado temprano de David no es militar. Es litúrgico. Cuando traen el arca del pacto a Jerusalén, David danza ante ella con todas sus fuerzas, vestido solo con un efod de lino, una vestimenta sacerdotal simple. El rey de Israel danzando en la calle, sin guardar la compostura real. Su esposa Mical lo ve desde la ventana y lo desprecia. Le dice con sarcasmo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos. Y David le responde algo que define toda su teología: fue delante del Señor. Me rebajaré aún más que esto, y seré bajo a mis propios ojos. El hombre más poderoso de Israel prefiere parecer ridículo ante Dios a parecer digno ante los hombres. Y entonces Dios le hace a David una promesa que resuena en toda la historia bíblica: el pacto davídico: tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de ti, y tu trono será estable eternamente. No el trono de madera y oro en Jerusalén. Un trono eterno. Una dinastía que no terminaría con ningún rey humano. El Evangelio de Lucas, al anunciar el nacimiento de Jesús, usa exactamente ese lenguaje: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El pacto con David no era solo política. Era profecía. Y su cumplimiento llegaría 1000 años después en un pesebre en Belén. Todo lo que sigue en la vida de David tiene una bisagra. Un punto de quiebre que divide su historia en antes y después. Y ese punto se llama Betsabé. Era primavera. La época en que los reyes salían a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Ya no iba personalmente al frente. Esa decisión, quedarse cuando debería haber ido, es el primer paso hacia la catástrofe. Una tarde, desde la terraza de su palacio, David ve a una mujer bañándose. La manda llamar. La manda traer. Y duerme con ella. Betsabé era la esposa de Urías elitita, uno de los 37 guerreros más élite del ejército de David. Un hombre leal hasta los huesos. Un extranjero que había dado todo por Israel y por su rey. Cuando Betsabé le manda decir a David que está embarazada, David entra en modo de encubrimiento. Manda llamar a Urías del frente de batalla, esperando que vaya a casa con su mujer y así la paternidad quede cubierta. Pero Urías, en un acto de honor militar, se niega a dormir con su esposa mientras sus compañeros están durmiendo en el campo. 2 veces David lo intenta. 2 veces Urías lo frustra sin saberlo. Y entonces David escribe una carta. Se la entrega a Urías para que la lleve al frente. La carta dice: poned a Urías en el frente de la batalla más recio, y retiraos de él para que sea herido y muera. David usa la lealtad de Urías para matarlo. Le entrega al hombre inocente su propia sentencia de muerte. Urías muere en batalla. David toma a Betsabé como esposa. Y el texto dice: esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor.
Dios envía al profeta Natán. Y Natán no confronta a David directamente. Le cuenta una parábola: había un hombre rico con muchas ovejas, y un hombre pobre con una sola oveja que era como su hija. Y el hombre rico, para recibir a un viajero, tomó la única oveja del pobre en lugar de tomar de las suyas. David se indigna. Ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice las 4 palabras más devastadoras que alguien puede escuchar: tú eres ese hombre. El rey más poderoso de Israel, desenmascarado con una historia de ovejas. David no intenta excusarse. No amenaza al profeta. Dice simplemente: he pecado contra el Señor. Y Natán le responde: el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Pero el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y además, la espada no se apartará jamás de tu casa. Lo que sigue en la vida de David es la materialización de esa maldición. Su hijo con Betsabé muere. Su hijo Amnón viola a su hija Tamar. Su hijo Absalón mata a Amnón y luego encabeza una rebelión que obliga a David a huir de Jerusalén, viejo y llorando, a pie. Un pecado. Una noche. Consecuencias que duran décadas. Absalón era el hijo más amado de David y el más hermoso de todo Israel. Pelo largo, porte de rey, carisma natural. Y un resentimiento que fue creciendo en silencio durante años porque David no actuó cuando Amnón violó a Tamar, su hermana. Absalón se venga matando a Amnón. Huye. David lo perdona pero no lo recibe durante 2 años. Cuando finalmente se reencuentran padre e hijo, el daño ya es irreparable. Absalón pasa 4 años robando los corazones del pueblo. Se levanta temprano, se para en la puerta de la ciudad, habla con cada persona que viene con un pleito, les dice que si él fuera juez las cosas irían mejor. Política pura. Y funciona. Cuando lanza su rebelión, medio Israel está con él. David tiene que huir de Jerusalén. El texto lo describe llorando, descalzo, con la cabeza cubierta, subiendo el monte de los olivos. El mismo camino que siglos después recorrería Jesús en dirección contraria, entrando a Jerusalén en triunfo. La batalla final ocurre en el bosque de Efraín. David da una orden explícita: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Pero Absalón, huyendo a caballo, queda atrapado por su propio cabello entre las ramas de un árbol. Su gloria se convierte en su trampa. Joab, el general de David, lo mata contra la orden directa del rey. Y David, cuando recibe la noticia de la victoria, pregunta solo una cosa: ¿el joven Absalón está bien? Cuando le dicen que está muerto, el rey más poderoso de Israel se quiebra. Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Ojalá muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. La victoria más amarga de la historia bíblica. ¿Cómo puede Dios llamar varón conforme a su corazón a un hombre que cometió adulterio y mandó matar a un inocente? La respuesta está en el Salmo 51. Cuando Natán lo confronta, David escribe la oración de arrepentimiento más devastadoramente honesta de toda la literatura religiosa del mundo: ten piedad de mí, oh Dios. Lávame más y más de mi maldad. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. David no era un hombre sin pecado. Era un hombre que no huía de sus pecados. Que no los justificaba. Que no los minimizaba. Que caía y volvía. Que gritaba y lloraba. Que construía y destruía y seguía buscando a Dios en medio de las ruinas. Eso es lo que Dios llama, conforme a su corazón. No la perfección. La orientación. El corazón que, incluso en la oscuridad más profunda, sigue apuntando hacia Dios. Y ese David, imperfecto, brillante, violento, poético, arrepentido y amado, es el ancestro directo de Jesús. El hijo de David que vendría a hacer lo que David nunca pudo, construir no un templo de piedra, sino un reino que no tendría fin. La historia de David nos deja con una verdad que incomoda y libera al mismo tiempo: Dios no usa personas perfectas. Usa personas orientadas. El mayor rey de Israel fue adúltero, asesino por encargo, padre ausente y líder fallido en su propia casa. Y también fue el autor de la poesía espiritual más profunda que la humanidad haya producido.
Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y Dios lo amó con las dos cosas encima. Cuéntame en los comentarios, ¿con qué versión de David te identificas más? ¿Con el David del gigante, el de la cueva, el del palacio, el del muladar de Absalón o el del Salmo 51? Si esta serie te está cambiando la manera de leer la Biblia, suscríbete ahora. Y no te pierdas lo que está por venir. Nos vemos pronto.